Buenas noches, jóvenes. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy, pues vamos a ir a nuestra tercera parte de sobre instalaciones hidráulicas. Vamos a hacer un pequeño recordatorio que hemos visto en las últimas dos clases. Número uno, el cálculo de qué tipo de tinaco o de qué capacidad del tinaco debemos de tener, dónde alojar y de qué capacidad debemos de tener nuestra cisterna. Aparte de eso, habíamos calculado ya de manera atinada cuál es el valor de de nuestra bomba, qué potencia debe tener la bomba. Y en ese sentido lo tenemos que hacer bajo la cantidad de carga o de agua que va a subir y también la cantidad de altura que debe de tener. Y por último, también habíamos calculado tanto la toma de toma domiciliaria, es decir, el tubo que viene de la parte exterior hacia la casa, como de la tubería de el diámetro de la subida de agua fría. Bueno, el día de hoy pues vamos a ver lo que serían las tuberías. Vamos a entender los dos tipos de tubería, tanto el de agua caliente como el de agua fría. A final de cuentas, la nomenclatura es la misma, nada más vamos a cambiar el tipo de línea o el color con lo que vamos a trazar, pero de ahí vamos a darnos cuenta que es exactamente lo mismo. Antes de esto, pues vamos a empezar primero con la simbología. Ustedes me dicen, jóvenes, si logran ver la simbología. Sí. Sí, bueno. Este es un artículo de uno de los libros del ABC de instalaciones hidráulicas y aquí vienen las tuberías, ¿sí? Les voy a ir pidiendo, así como les voy llamando, si me hacen favor de ir leyendo cuatro simbologías, cada uno va a leer cuatro simbologías, que empiece así como los tengo en este orden. Valentín. La primera es alimentación general de agua fría de la toma de tinacos o cisterna, que son puntitos. Ok, la segunda. Hacia abajo. Extremo, ¿voy de izquierda a derecha o solo la columna izquierda? No, vas así exactamente en forma de columna. Alimentación, tubería, tubería, tubería. Sí, vas así hacia abajo, ¿sale? Tubería de agua fría, básicamente es una línea corta y un puntito. En tubería de agua caliente, pues es una línea y dos puntitos. Tubería de retorno de agua caliente, sería una línea y la letra R. Tubería de vapor, igual es una línea y una letra B. Tubería de condensado es una línea y la letra C. Tubería de agua destilada es una línea y la letra AD. Después tenemos extremo de tubería de fierro Hasta ahí está fundido. bien, hasta ahí está bien. Gracias, Valentín. Bueno, entonces vamos con las primeras que ya nos dejó leer su compañero. Propiamente fueron la mayoría de tuberías. Número uno, la tubería general de agua fría. La tubería general de agua fría va desde la toma a los tinacos o a la cisterna y por supuesto del tinaco a la cisterna. ¿Qué tipo de línea vamos a ocupar? Vamos a ocupar una línea segmentada, como se puede ver. Es una línea segmentada con una mínima separación, línea segmentada con mínima separación. La tubería de agua fría, que sería para todo lo demás después del tinaco, para desde la bajada del tinaco hacia los elementos, es una línea segmentada con un punto, línea segmentada con punto. La tubería de agua caliente es muy parecida, la diferencia es que tengamos un punto, tenemos dos puntos. La tubería de retorno de agua caliente para el caso de algún tipo de sistemas como calderas, con una letra R, para el caso de tuberías de vapor, con una letra V, tuberías de condensado con letra C, tubería de agua destilada AD, tubería contra el control de incendio con la letra I, tubería que conduce gas con la letra G, serían los tipos de tubería. No sé si hasta acá tengan alguna duda con esas tuberías, cómo identificarlas. Inge. ¿No? Ok, bueno, vamos ahora con el siguiente tipo de tuberías, que van a ser ya las formas en cómo las podemos tener. Si las tuberías están unidos con bridas, si las tuberías están unidas con bridas, es decir, con una unión entre cada una de ellas, ese elemento que tienen ahí son dos líneas que se colocan paralelas en ambos lados.
Si lo que vamos a colocar es una tubería unida por soldadura, por ejemplo, en el caso de la tubería, por ejemplo, de cobre, con una soldadura se coloca una lena X para denotar que es una soldadura. Si hubiéramos colocado una tubería, en este caso de agua fría o agua caliente, pero con CPVC o con PPR, sería la anterior, con esas dos líneas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de tramos de tubería son de 6 metros. Entonces, cada 6 metros hay que por lo menos denotarlo. O si hay un cambio de tubería, igual. Extremos de las tuberías con un tapón de registro, un desagüe individual. Cuando vamos a hablar de los desagües, es una línea continua, una extremidad en el fondo fundido, desagües de tuberías generales, tubo de fierro fundido de una campana. Aquí voy un poquito más rápido porque ya no los vamos a ocupar tanto. Esos ya son tuberías que están dejando de pasar. Después viene la tubería de albañal de cemento. Tubería de albañal de cemento, si se dan cuenta, es una línea segmentada pero con diferente tamaño. Una más larga, una más corta, larga, corta, larga, corta. Una tubería de albañal, línea segmentada con el tiro más largo y con una mayor separación para que haya una diferencia entre el agua fría y el del albañal. Si vamos a colocar tipo de tubería asbesto, claro, el asbesto ya está fuera de norma, ya no se debe de ocupar, por eso ya me estoy evitando los de asbesto. Eso sería para los casos de la tubería. Ahora vamos con los codos. Vamos a encontrar dentro del mercado codo de 45. Para denotar un codo de 45, y para los que pregunten cuál es el codo de 45, el codo de 45 no es más que un codo, voy a dibujar la forma, ahí está, que el ángulo que tiene desde el eje de las X es 45 grados. Aquí lo podemos ver. Es un ángulo de 45 grados. No sé si tengan alguna duda con respecto al codo. ¿Sí se entiende por qué se le llama codo de 45? Sí. ¿Sí? Bueno, el codo de 45 va a depender de cómo lo veamos o desde qué vista lo veamos, cómo lo vamos a dibujar. Si yo, por ejemplo, tengo una tubería en codo que viene del lado derecho, lo tengo que dibujar como en este caso. Si viene del lado izquierdo, de esta manera. Si tiene que subir, por ejemplo, lo tengo en un plano de corte, lo debo de denotar de esta manera, si va a subir o si va a bajar. El codo de 90, casi todos hemos tenido la idea que cuando hablamos de codo de 90, quiero que por favor me digan, cuando hablo de codo de 90, me refiero a este ángulo o a este ángulo. Al ángulo, a la opción número 1 o a la opción número 2. A la 2. La número 1. ¿Por qué la 2 y por qué la 1? No, creo que sí sería de la 2. Exactamente. Que va desde el eje de las X. Todas las medidas de los ángulos de los codos se miden de la parte exterior hacia donde llega el codo, están esas dos posiciones. Por eso este primer codo que vimos se conoce como codo 45 y este segundo como codo de 90 grados. Ahí está. ¿Ya se dieron cuenta? Muchas veces se cae en el pensamiento que es no fácil medirlo acá, pero aquí no les daría 45 grados. Bueno, entonces creo que se entiende. Codo de 90 a la derecha, codo de 90 a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Cuando tenemos una tuerca unión, por ejemplo, cuando les digo que se acaba un tramo y va otro, es una tuerca unión, llegan las dos tuercas y llegan los dos con una conexión tipo rosca y se le coloca una tuerca unión para que no se puedan separar. Si lo estoy viendo desde arriba hacia manera vertical, hacia manera horizontal. Otro elemento importante, son las cruces y las T's y la Y. ¿Cuáles son cada una de ellas? En el caso de voy a empezar con la más común, que es la T. Ahí está, ahí aquí se me fue un poquito el tamaño. Ahí está, esta es la T. Y la Y, a diferencia de la anterior, es muy parecida a la T. La diferencia es que principalmente por su uso, que es normalmente sanitario, si se dan cuenta, tiene un ángulo diferente. Mientras que la T en ambos casos tiene ángulos de 90 en ambos lados. En este caso, en la Y tenemos un ángulo de 45 grados. Solo que no viene de otro valor más que de ese.
Entonces estamos viendo una letra Y hacia la derecha, hacia arriba a la izquierda, hacia arriba a la derecha. Estamos viendo una doble Y, ahí está, que significa que tiene de ambos lados. Es una tubería que... Inge, Mande. ¿y esa doble Y la venden aquí en Sangres? Bueno, en Sangres porque la hemos buscado y no lo hemos encontrado. La única vez que yo encontré una tubería Y, la encontré por el eje número, ¿qué es? El eje 2. Casi ¿Qué tienda es? antes de llegar a la esquina, antes de llegar a lo que es bueno, voy a dibujarlo acá. Aquí está el CECIT. Avanzas bastante y antes de que tú llegues a donde esté el periférico, aquí hay una de materiales. Y por aquí también hay una de aluminios y otra de vidrios. Estoy hablando del eje que va del mercado de Mercosur, de Mercosur hacia el periférico. Ah, ya, es que nosotros buscamos en Tubico, en Boschit, todo eso no lo encontramos. Y en esta de materiales, no sé cómo se llama, pero ahí sí he encontrado. Es Ah, igual perfecto. Dale, materiales Inge, de los gracias. actos, creo. Sí. Bueno, aquí está, bueno, la Y sanitaria, la T, como se los decía, T hacia arriba, a la derecha, a la izquierda. Es la misma, solo que quiero que entiendan la posición como lo vayamos ocupando. Creo que hasta ahí no hay problema. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá? Marque. ¿No? Bueno, ahora viene algo importante y aquí les pido por favor que me den pues toda su atención. Codo hacia arriba. Cuando nosotros tenemos un codo hacia arriba significa que yo lo que voy a ver es esto. Este es un codo de 90 hacia arriba, es decir, lo que está pasando con el codo, recordemos que el codo de 90 tiene esta forma, pero si yo lo viera desde la vista superior, ¿cómo lo miraría? De esta manera. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Inge. Sí, Inge. Estaría viendo la parte vacía. ¿Y cómo se denota? Una línea con una línea perpendicular y la circunferencia vista. ¿Qué significa el orificio visto? Porque significa que si yo lo estoy viendo de arriba para abajo, voy a ver el hueco. Ese sería codo de 90 hacia arriba. ¿Qué pasa si ahora yo coloco el codo hacia abajo? Si este codo yo lo veo ahora desde abajo, si a este mismo codo de 90 yo lo veo hacia abajo, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver la parte donde estaba la circunferencia y aquí solo voy a ver la curva. Solo voy a ver esta parte redondeada del codo. ¿Por qué? Porque como no voy a ver, estoy viendo la parte de abajo del codo. ¿Sí están de acuerdo? A ver, permítanme. Denme un minuto, por favor. ¿Me logran escuchar bien? Sí, Inge. Bueno, en el primero yo les dije un codo hacia dónde, hacia arriba. Ustedes vean la pantalla, ¿cómo mirarían el codo? Lo mirarían de esta manera. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahí está. Cuando hablamos de que va el codo hacia abajo, significa que ¿cómo lo vamos a ver? El codo lo vamos a ver de esta manera. Si se dan cuenta, no logramos ver la parte solo vemos la parte de la entrada y la parte redondeada de la parte final del codo. Creo que hasta ahí no hay dudas cuando es para arriba o cuando sea para abajo, ¿verdad? Profe. ¿No? Bueno, No. ahora vamos con eso pasa si va a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Bueno, ¿qué vamos con la T? Cuando la T va hacia arriba. Cuando la T va hacia arriba, nosotros vamos a observar esto, si se dan cuenta. Me ayuda mucho esto. Ahí está. La T, cuando vamos hacia arriba, lo vamos a ver de esta manera. Vemos la parte abierta y las dos partes de las otras dos entradas. Es decir, entendamos que la T, yo la estoy viendo de esta manera. ¿Y cuál es su simbología? Esta. Si yo la estoy viendo por la parte de abajo, ¿cómo voy a ver la T? De esta manera.
¿Cómo voy a ver la T? De esta manera. Si se dan cuenta, la T sigue estando, solo la diferencia es que no lo logro ver. Y para representarla es el mismo símbolo, solo que la diferencia es que la línea pasa por la parte del medio, para denotar que yo no estoy viendo el hueco vacío, sino estoy viendo la parte de abajo. ¿Alguna duda con el codo y la T? No, Inge. ¿No? No, Inge. Ok. Para denotar que vamos a tener más de un codo, cuando vamos a denotar que tenemos más de un codo, vamos a hacer un juego de codos hacia arriba, un juego de codos hacia el frente, un juego de codos a la derecha o hacia la izquierda. Bueno, ¿y qué significa todos estos? Voy a estar haciendo los primeros 5 que ustedes ven del lado derecho. Los primeros 5 que están viendo del lado derecho, pero del lado izquierdo. Juego de codos hacia arriba con derivación al frente. Juego de codos hacia arriba con derivación al frente. Quiero que me entiendan que lo que está pasando es esto. Viene el primer codo, sube, llega al segundo codo y da la vuelta. Este es el símbolo cuando lo estoy viendo el codo en corte. El codo en corte es de esta manera, línea, ahí está. Este es en corte. Bueno, pero ¿qué significa? Significa que venía el primer codo, este estaba para arriba. Como este es el primero que iba para arriba, ¿sale? Después de esto, yo seguí subiendo, pero ¿esto cómo lo denoto? Lo denoto de esta manera. Pero viene ahora el tubo hacia arriba, que yo no lo puedo denotar porque recuerden que estoy en una vista alzada, pero para denotar el otro, vuelvo a colocar el mismo trazo, si se dan cuenta. Y únicamente indico cuál es el viaje del agua, que el agua está haciendo esto. Venía de acá, sube y llega hasta acá. ¿Alguna duda con ese tipo de representación? No. ¿No? Bueno, vamos ahora con el del lado derecho. Si nosotros vamos a tener alguna representación que vaya a la derecha o a la izquierda, es decir, que hagamos esto, que venga un codo. Esto dijimos que era hacia el frente porque si se dan cuenta es exactamente el mismo sentido. Venía de la misma manera y siguió con el mismo sentido. Pero ¿qué pasa si yo viene el codo y ahora debes de ir hacia el frente, como en el primer caso, cambiamos el sentido y vamos hacia la derecha o hacia la izquierda? No hay ningún problema. Trazamos la línea e indicamos hacia dónde va. Si va hacia la derecha o va hacia la izquierda. Nada más. Esa va a ser la gran diferencia. ¿Cuál es su sentido? Aquí significa que yo estoy dando vuelta a mano derecha o a mano derecha. Aquí cualquiera de las dos. Y si yo voy en contra, significa que voy a ir en la posición contraria. Es decir, que debes de que el agua tenga que subir, sino que va a dar vuelta en contra. Para los que tengan dudas, significa que el agua está haciendo esto. Bueno, esto lo mismo pasa cuando ocupamos nosotros una T. Si la T va a tener un movimiento a la derecha o hacia la izquierda, igual hay que denotarlo. Si se dan cuenta, la flecha indica hacia dónde es el movimiento. Si le vamos a poner un tapón macho, existen dos tipos de tapones, el tapón macho y el tapón hembra. Yo no tengo aquí en la casa un tapón macho, pero tengo un tapón hembra. No sé si lo logran observar. Aquí. ¿Sí? El tapón hembra, como se ve, es precisamente un tapón donde recibe la tubería. ¿Cuál es el macho? La parte inversa es un tapón que debes de que haga el espacio, ahora sí que el guacalito hace la parte inversa, es decir, que a la tubería, aquí el tapón macho, el tapón hembra hace esto, y el tapón macho, esta parte entra sobre la anterior, pero es una representación con respecto a la otra. Prácticamente lo que conocemos como acople, ¿no? No, esa es otra cosa. Sí, tapón es el que ya taponea y final del elemento, ¿sale? Voy a bajar por acá, vamos a ver. No tengo por acá. También viene lo que son las campanas o reducciones. Se denotan normalmente con un triángulo. Se denotan con un triángulo cuando vamos a cambiar el tamaño de la tubería. Estas reducciones, por ejemplo, el tipo campana,
Ahí está. Que por ejemplo yo venía con una tubería de 3/4 de pulgada y paso ahora a una tubería de media pulgada. Se van a ocupar de este tipo de reducciones. Reducciones tipo campana. No tengo todo en el mismo material, por eso les muestro esta que es de hierro. ¿Sí? Aquí tengo una precisamente de, no creo que ayude, es de 3/4 a media pulgada. O de media pulgada a 3/4. Si lo quieren ver, para algunos puede ser una reducción. Si venía el tubo por acá, se redujo. O una ampliación, venía el tubo de media y amplió a 3/4. Cualquiera de las dos hace la misma función, solo que depende cómo se quiera ver. Existen varios tipos de válvulas, la de globo, la de compuerta, la válvula de cierre. Hay algunas de ellas, las válvulas, va a depender directamente de su tipo de forma o función, es decir, no todas las válvulas reaccionan de la misma manera. Hay algunas que son de medio giro, hay unos que son de, bueno, son de medio giro, otros de cuarto de giro, y hay algunas que son como dice roscable, ¿qué significa? O de válvula de globo, ¿qué significa? Que hay que darle muchas vueltas para poder cerrar, es decir, que el cierre cuando es con muchas vueltas, por ejemplo, de rosca tipo globo, la ventaja que tiene es que ustedes, al darle vuelta, pueden ir regulando la cantidad de agua, lo que nos pasa en los fregaderos, en los lavaderos o en los grifos. Y cuando solo es una válvula de compuerta de un giro o de de medio giro o de un cuarto de giro, la situación, principalmente en esas dos, es que no se controla el agua. Se cierra el agua o se abre el agua, nada más. En los otros casos sí podemos controlar qué cantidad de agua vamos a ocupar. Existe también la válvula tipo check, que como lo he dicho, es una válvula que va al final de la cisterna. Esta válvula tiene esta función. Voy a borrar esto. Tiene un pequeño vástago. Aquí está. Y la válvula está de esta manera. Cuando se requiere jalar agua, esta válvula se levanta por el impulso del agua, por el impulso, perdón, de la bomba, y el agua tiende a pasar por la parte lateral, es decir, por acá. Cuando ya se apaga la bomba, automáticamente este mismo émbolo, por el mismo peso del agua, baja y sella en las laterales y ya no permite la subida, pero tampoco permite la bajada del agua por el tubo. A esta válvula se conoce como válvula check y dependiendo de la forma en cómo lo vamos a graficar, si va a ser de manera horizontal, de manera vertical. Por ejemplo, aquí se ve válvula de columpio en descargas de bomba, ¿sí? Y la válvula tipo macho o acoplamiento. No sé si tengan alguna duda, jóvenes, con la simbología. Bueno, entonces vamos con la simbología de la toma. Vamos a ir línea por línea. Aquí lo que yo requiero es que vayamos revisando nuestras. Vayamos así que intentando resolver cualquier tipo de duda. Ahí está. Bueno, voy a borrar estas líneas que tengo aquí en exceso. Entonces, la toma domiciliaria, si recordamos, es una línea punteada muy cercana para que se pueda definir. Entonces, voy a marcar la línea. Normalmente se hace en color oscuro todo, pero aquí la ventaja es que yo tengo color rojo y color azul, así que lo voy a hacer en dos colores. Ahí está. Ahí está la tubería de la toma. Recuerden que es segmentada, eso significa que debe de tener sus pequeñas separaciones. El programa aquí ya no me permite acercarlo más, pero ustedes espero que lo dejen más cercano, que las separaciones aquí no sean tan grandes como las que yo tengo aquí. Todas las separaciones deben ser constantes, no deben de haber unas más largas que otras, todas deben de quedar exactamente de la misma manera. Bueno, entonces acá número 1 vamos a colocar una válvula. La válvula que se nos pide es una válvula de no retorno. Válvula de no retorno significa que es de entrada pero ya no de salida.
Voy a borrar un poquito para acá, para que la podamos observar bien. Esta es una válvula de no retorno, no permite permite la entrada, pero no permite la salida. Estorba el que dice toma domiciliaria, así que lo vamos a borrar. Ahí está, es una válvula de globo de no retorno. ¿Y qué diferencia hay? Es la misma, pero con una flecha que indica cuál es su viaje. Como en este caso es en línea recta, no voy a requerir más que esto. Sin embargo, siempre revisen la longitud. Recuerden, lo máximo que podemos tener son 6 metros porque es el valor del, bueno, 5,90 porque es el valor del tramo. Aclaro, aquí no tengo tanto problema. De acá para acá tengo 5,90, pero teniendo en cuenta que este registro no llega hasta el final, aguantaría con un mismo tramo. Bueno, llegamos a la parte de la cisterna. Aquí en esta parte final de la cisterna yo voy a tener una válvula de cerrado, pero con una válvula de retención, es decir, que cuando tenga nivel se va a cerrar. Entonces, número 1, esta válvula es una circunferencia que representa precisamente a ese elemento de cerrado, y aquí pues va a tener una T, un codo hacia abajo. Ahí está. No permite subir más no, ya no me permite. Lo meto y ahí está. Es un elemento que es un codo hacia abajo y la válvula. Y ahí quedó. Recordemos que esta tubería ya lo habíamos calculado. Diámetro de toma domiciliaria, de cuánto iba a ser. Como lo voy a hacer en tubo de PPR o CPVC o de cobre, voy a poner que es un diámetro de media pulgada. ¿Y cómo lo vamos a denotar? Símbolo de diámetro, una circunferencia con una diagonal y el valor. Se puede denotar como así, diámetro media pulgada, hablando de pulgadas, o también se puede denotar en medida de milímetros, diámetro 12 o 13 milímetros. Hay algunos autores que ocupan 12, otros que ocupan 13 milímetros. En realidad una pulgada tiene 25,4. Si yo lo saco a la mitad, serían solo 12,7. Por eso se ocupa mayoritariamente el valor de 13 milímetros. Sin embargo, si ocupan igual 12, no va a haber tanto problema. Pero acá ya no vamos a poner pulgadas, vamos a poner milímetros. Ahí está. Cualquiera de estas dos va a funcionar. Media pulgada o 13 milímetros. ¿Alguna duda, jóvenes, con la tubería de la toma? Vamos bien. ¿Vamos bien? Inge. Ok. Bueno, ya habíamos nosotros determinado nuestro valor de la tubería que corresponde a la subida de agua fría. Nos había dado la tubería de subida de agua fría que debe ser de por lo menos de 1 pulgada. Este diámetro de tubería de subida es una tubería que va a subir, pero por el uso de la bomba. Va a subir por el uso de la bomba, no desde la línea directa. Si nosotros quisiéramos tener una subida por línea directa, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Me enoja que yo no puedo hacerlo más grande. Bueno, deberíamos hacer nosotros aquí una bifurcación con una T. ¿Qué significa? Aquí agregaríamos una T. Ahí está la T. Después de esto, aquí yo tendría un codo. ¿Qué significaría? Que cuando se llene la cisterna, esta válvula se mantendría abierta y nosotros podríamos mandar agua ¿hacia dónde? Hacia arriba. La ventaja que nos podríamos tener es que esa tubería prácticamente sería muy difícil que nosotros la tuviéramos que estarla, ¿cómo se llama? Se ocuparía muy pocas veces, únicamente cuando la presión de la parte de abajo pudiera llegar hasta arriba. Aquí yo llegaría y lo subiría. Voy a hacer primero de una vez la de nuestra bomba. En el caso de la bomba, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una válvula check. Ahí está. La válvula check. Llegamos acá. Como aquí voy a tener un juego de codos, circunferencia.
Vamos a un punto donde ya no quiere. Ahí está. La circunferencia y hacia acá. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un juego de codos con una hacia donde tengo la dirección. Voy a subirlo por este muro que tengo, recordando que hasta arriba tengo yo la tubería, entonces hago lo mismo. Sigo marcando con la línea segmentada. Nuevamente aquí tengo otro codo para poder girar a la derecha y un codo hacia arriba. ¿Por qué codo hacia arriba? Porque el agua, la tubería va a ir ¿hacia dónde? Hacia arriba. Esa tubería, recordemos que es una tubería con un diámetro de 1 pulgada. A mí me gusta más en una notación de el sistema inglés que el sistema internacional. Prefiero 1 pulgada, media pulgada y demás. Aquí se me olvidó, puse la válvula check, pero no puse la bomba. Voy a poner la bomba. Como dijimos que iba a ser sumergible, viene para acá. Circunferencia, una letra B. Un poquito más grande para que se pueda observar mejor. Circunferencia, una letra B. Y ahora sí su válvula check. Ahí está. Bueno, entonces suben una tubería de 1 pulgada. ¿Y hasta dónde va a llegar esta tubería de 1 pulgada? Pues no más que hasta la planta alta. Es decir, no lo tengo en esta hoja, lo tengo en la siguiente. Esta tubería va a subir por, como lo haya planteado acá, es exactamente esta tubería. Son estos juegos de codos. Aquí está la válvula check. En esta parte inferior. Ahí está. Sube, llega hasta acá, va para arriba y va a subir por toda esta pared. Hasta que lleguemos a la planta del techo. Es decir, que acá voy a tener yo la parte inversa. Ahí está. Voy a tener un codo. El codo no va a estar representado hacia arriba, sino que va a estar representando como hacia abajo. Lo voy a representar aquí afuera para que se puedan lograr ver. Ahí está. Es un tubo que viene desde que es un codo hacia abajo. Y nuevamente acá hacemos lo mismo. La salida con un codo y su válvula con flotador. Ahí está. ¿Qué tubería llegó? Llegó en un diámetro de 1 pulgada. ¿Cómo se denota aquí? Subida de agua fría. Subida de agua fría. No sé si tengan alguna duda en la subida de agua fría, jóvenes. Tienen muy buena pregunta. Actualmente con la existencia del AutoCAD ya se pueden ocupar colores. Azul agua fría, rojo agua caliente, pero sí debe seguir ocupando la utilización de las líneas. Línea segmentada muy cercana para la tubería de agua fría desde la toma. Línea con un punto agua fría, línea 2 puntos, agua caliente. ¿Sale? Para cualquiera de las dos cosas, por si alguien en algún momento sacara copias de un plano a colores, aunque salga en blanco y negro, se pueda leer el plano. ¿Sale? Sí, Inge, gracias. Ok, bueno, hasta ahí ya tenemos hasta la parte superior. Ahora vamos a calcular la tubería de la bajada de agua. La tubería de la bajada de agua. Aquí es importante entender, aquí por la posición que tenemos en el plano, es difícil poder decir que solo voy a tener una bajada. Es decir, que yo baje un baño y yo recorra para acá. La lógica podría ser es que yo tenga doble bajada. Doble bajada. Aún así, esta distribución en esta casa es algo que le vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tengo que pasar de un baño hacia el otro y la cocina. Y igual con el agua caliente, se vuelve un poco complejo esta situación de hacer doble vía para poder llevar agua caliente y agua fría. Sin embargo, pues vamos a empezar el día de hoy con el agua fría para poder hacer este viaje dentro de las tuberías. Bueno, entonces, primero para el cálculo, voy a cambiar de pantalla. Está. No sé si alguien me puede apoyar, jóvenes, leyendo esta diapositiva. Voy. Gracias. Dice, en el cálculo de las instalaciones hidráulicas es común basarse en el concepto de unidad de mueble, que se define como sigue: una unidad de mueble, UM, que es un factor pesado que toma en consideración
la demanda de agua de varios tipos de accesorios o muebles sanitarios, usando como referencia el lavado privado como 1 UM. El flujo mínimo de agua es de 0.033 litros por segundo, normal de 0.08 litros por segundo y máximo de 0.0945 litros sobre segundo. En la tabla siguiente se representan las equivalencias de algunos de los muebles en unidades mueble. Gracias. Bueno, una unidad mueble, como ya lo dijo su compañero, representa por lo menos 0.063 litros por segundo. Si lo multiplico por 60, me estaría dando el valor en litros, es decir, aquí estamos hablando de 3.78 litros por minuto. Aquí estaríamos hablando de 4.8 litros por minuto. Y en el último caso estaríamos hablando de hasta un gasto de 5.67 litros por minuto. Depende de la situación, cuánto normalmente se gasta. La normativa indica que yo puedo trabajar con valores normales, es decir, con 0.08 y va a ser un valor nominal en el uso. Todos los valores se toman en cuenta como si fueran a partir de un lavabo privado. Un lavabo privado lo pueden ver, lo voy a marcar. Un lavabo privado ahí está, tiene el valor de una unidad mueble de 1. Un baño, un lavabo privado tiene un valor de unidad mueble de 1. Significa que ¿cuánto gasta? Gasta aproximadamente 4.8 litros por minuto. Bueno, mientras que una regadera gasta el doble. Una regadera privada, aquí lo pueden observar, regadera privada gasta 2. Si tuviéramos un fregadero va a estar gastando hasta 2 también. Un lavadero, ¿cuánto va a estar gastando? 3. Un lavadero, jóvenes, es lo mismo que lavadora. ¿Cuánto va a estar gastando, jóvenes? 3. Hablando de privados. Un excusado privado con tanque, que son los que normalmente tenemos en casa, gasta 3. Es decir, si sumamos los 3 del excusado, más los 2 de la regadera, más el 1 del lavabo, ¿cuánto tenemos? Tenemos grupo de baño privado con tanque de 6. Hay algunos baños, no sé si se han dado cuenta, jóvenes, que ocupan válvula. No sé si lo han visto. ¿O alguna vez lo han identificado? Si Bueno, mal no me equivoco, es la que viene con una toma de agua directa, ¿no? exactamente. ¿Alguien me puede decir en qué lugares he encontrado que cuando uno le baja la palanca tiene mucha presión? ¿El agua? No, en centros comerciales. En centros comerciales. Ese tipo de, esos son, significa que tienen válvula. Significa que no tienen el depósito. De vez de que tengan el depósito, viene desde un tinaco grande toda la cantidad de agua. Entonces, como hay más agua, y hay, entonces la presión es mucho mayor a la que hay normalmente cuando es un tanque. A este tipo de lugar, de excusado se les conoce como excusado de válvula y no de tanque. ¿Se puede poner en casa? Sí, pero ¿qué diferencia hay? Mientras que un excusado normal gasta 3 unidades mueble, uno con válvula, aún así para casa, ¿cuánto gasta? 6 veces unidades mueble. O 2 veces lo del tanque. Mande. Igual así como hay algunos excusados que supuestamente la presión del agua, bueno, el gasto de agua es mínimo, porque dicen, bueno, una vez me comentaron que se podía hacer, que lo que gasta regularmente un excusado, ¿Sí? prácticamente ese solo con prácticamente se podría decir como con un vaso de agua, con eso podía bajar. Que con lo de un vaso de agua se pudiera bajar, sí, pero depende mucho de la altura. Por eso en muchas escuelas lo que hacen es lo siguiente. En muchas escuelas hacen lo siguiente, hacen un espacio entre baños. Aquí colocan un baño, por ejemplo, de hombres y aquí de este lado baño de mujeres, ¿sale? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí no ponen depósito, los depósitos están acá, a mayor altura. Es decir, tú estás viendo aquí la taza.
pero el depósito en la parte trasera está a esta altura. Entonces, como hay una diferencia de altura, genera suficiente energía potencial y por eso con poca agua se puede ir. Ah, ya. ¿Sale? Inge, Mande. quizás salga un poco de contexto, pero he visto que en algunos lugares ocupan lo que es la hidrobomba. ¿Es recomendable y es buena? Sí, por supuesto, principalmente cuando no quieres tener cargas en las losas. ¿Y es más económico o tiene el mismo costo? El costo-beneficio de construcción versus la cantidad de luz, ahí se va equiparando. Ah, ya, gracias, Inge. Sale. Bueno, esto que hablamos ahorita son de los privados, pero igual funciona. Si están hablando de un centro comercial, un cine, un palacio municipal, un restaurante, lo que sea, ¿qué diferencia hay entre eso y lo otro? Que debes de que ocupemos estos valores que son para casa, los voy a ir denotando. Todos los que son privados son datos para casa, si se dan cuenta. Tina, ¿cuánto gasta? 2. Privado porque es para casa. Regadera privada 2 porque es para casa. Fregadero para trastes 2 porque es para casa. Excusado privado con tanque 3 porque es para casa. Con válvula 6, pero es privado, por eso es para casa. ¿Y qué pasa en los demás? Si se dan cuenta, queda público, público, todos los demás ya son públicos. Por la misma situación de que son públicos, significa que el gasto es mucho mayor, por eso pueden ver que las unidades muebles son más. Simple y sencillamente, en el lavabo público no es 1, sino que es 2. Esa es la gran diferencia, que normalmente en lugares públicos, un hotel, un restaurante, tendemos a gastar más agua que en casa, porque en casa existe un poquito de mejores políticas normalmente que por la parte exterior. Es decir, nos comportamos un poco mejor en casa que en la parte exterior y aparte de eso, el consumo y el tráfico es menor. En casa solo las personas que lo ocupan, pero en la parte exterior lo ocupan mucho más personas. De tal manera que cada bajada de agua fría depende de, número 1, la sumatoria de unidades mueble que yo tenga. La sumatoria de unidades mueble que yo tenga. Por ejemplo, y voy a regresar a mi plano. Aquí está. Nosotros podemos ponerle a esta casa 2 bajadas. 1, la bajada que está para el baño, que está en el eje AB67, planta alta, AB67, planta alta. En ambos lugares está en la misma planta, si se dan cuenta. Entonces, esta bajada de tubería, la bajada que yo ocuparía para esta, voy a salir con una tubería. Salgo, hay una reducción, ¿sí? Y hacia abajo ¿cómo se llama? El codo. Por eso se está atravesando para denotar que va hacia abajo el codo. Aquí tengo un codo que cambió de dirección hacia mano derecha. Entonces, aquí en estos juegos le voy a marcar que es un juego de codos porque se va a ocupar más de uno. ¿Por qué más de uno, jóvenes? Porque recuerden que viene el tubo arriba del cemento, baja y después va hacia allá. Por eso tengo un doble juego de codos para poder llegar hasta donde estoy acá. La tubería al principio sale con un diámetro de 1,5 pulgadas y se va a reducir a lo que tengamos. Va a salir en un diámetro de 1,5 pulgadas. Normalmente el tinaco viene predispuesto en ese tamaño. Hay algunos que vienen solo de 1 pulgada. Ahí hay que ver a qué medida viene. 1,5 pulgadas. Y de aquí vamos a tener nosotros una reducción y vamos a ver a qué vamos a bajar. ¿Cómo calcular a qué vamos a bajar? Bueno, para poder calcular a esa situación, vamos a tener en cuenta nuestra bajada de agua fría.
Bueno, ¿qué significa la bajada de agua fría? Número 1, vamos a calcular la cantidad de unidades mueble que voy a tener. Quiero que por favor, jóvenes, vean atentamente el plano e intentemos recordar. ¿Qué vamos a darle acá? Bueno, jóvenes, necesitamos aquí, y quiero que eso sí lo vean, necesitamos aquí lo de un baño para la planta alta, un baño completo con doble lavabo, baño completo con doble lavabo para la planta alta, baño completo para la planta baja, y aparte sería importante dejar por acá un grifo para poder regar las plantas. Entonces, 2 baños, bueno, sería baño completo, baño con regadera, taza y doble lavabo, y también en la planta baja un grifo que nos permita poder estar nosotros regando plantas en la parte del jardín delantero. Entonces vamos a hacer nuestro cálculo de unidades mueble, ya que definimos esta primera bajada. Ahí está. Vamos con la bajada 1. La bajada 1, como dijimos, tenemos un baño completo. Este es en la planta baja. Un baño completo. Tenemos un vertedero. El vertedero, jóvenes, no es más que el grifo. Aparte, en la planta alta tenemos un baño completo, pero lo voy a ver por aparte. Voy a ver un excusado de tanque, que es lo más común. Aparte de eso, voy a ver una regadera. Y por último, 2 lavabos tipo privado. Si por ahí tienen alguna duda, por favor les pido que por favor me lo digan. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría esta situación? Vamos a checar. Y quiero que por favor me ayuden con los valores de las sumas. Un excusado de tanque. Por cada excusado de tanque son 3. Por cada regadera son 2. Por cada vertedero. Vertedero vale un vertedero o un elemento de grifo vale 3. Eso es igual, no importa si es oficina o lugar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vertedero 3. Lavabo vale 1. Y el baño completo vale 6. Bueno, entonces, un baño completo son 6. Un vertedero, 3 unidades. Excusado con tanque, no olvidemos, jóvenes, vale 3, que es la parte superior ahí. Una regadera vale 2 y un baño privado vale 1. Pero como de esos vamos a tener 2, ¿cuántos serían? Serían 2. El baño completo no es necesario que lo tomen de esa manera, lo pueden poner por separado. Recuerden, tanque vale 3, regadera vale 2 y lavabo 1, son 6. Entonces, para esta primera bajada de agua fría, bajada 1, que le estoy llamando yo, ¿cuántas unidades mueble tendríamos? Tendríamos 12, 14, 16 unidades mueble. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. ¿No? No, Inge. Ok, bueno, si nosotros ya tenemos cuántas unidades mueble vamos a tener, vamos con el cálculo. Dice, la sumatoria de unidades mueble multiplicado por 0.08, que es el valor nominal o normal que se ocupa. ¿Cuánto les da, jóvenes, esta operación? 16 por 0.08. 1.28. ¿Cuánto? 1.28. 1.28. Ahora vamos a aplicar la fórmula de Torricelli. En este caso tenemos que ver mucho la altura. Recordemos, jóvenes, que la altura mínima que debemos de tener son 2 metros versus entre el tinaco, la parte de abajo del tinaco y la regadera. Normalmente una regadera queda a una altura de 2.10. Entonces, de ahí hasta la losa prácticamente hay 90 centímetros, más 90 centímetros de la base del tinaco, y todavía que queda como 10 o 15 centímetros entre la parte final del tinaco y donde se encuentra su salida. Entonces, se cumple la reglamentación de 2 metros de altura. Entonces, vamos a calcular la velocidad. La velocidad aproximada es igual a 2 veces la gravedad por la altura, que le vamos a poner 2 metros, y igual. Si me pueden apoyar con esta operación, ¿cuánto les queda? 6.26. 6.26 metros por segundo. Este es un valor bastante grande, pero lo vamos a ocupar. Y ahora sí, vamos con
los datos del diámetro de por continuidad de flujo. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Sería 1273. 1273.2 por, perdone, por 1.2 litros por segundo entre 6.26. Y a eso, raíz cuadrada. Si me pueden ayudar, jóvenes, ¿cuánto les queda? ¿16.13? A mí me dio 14.26. A mí me da 16.13. No sé si pueden revisar, jóvenes. Es Sí, 16.13. 1273.2 por 1.28 entre 6.26, 16.13 milímetros. Bueno, recordemos, jóvenes, nuestros valores de tabla. Aquí está. ¿Qué tubo tiene por lo menos 16 milímetros? Tubería de 3/4. Un tubo de 3/4 tiene 18.4 milímetros. ¿Por qué no puedo ocupar uno de media? ¿Cuántos milímetros tiene nada más? 13.4. Entonces, para esta primera bajada, ¿qué diámetro ocuparíamos? Un diámetro de 3/4 de pulgada. ¿Dudas hasta ahí? No, Inge. ¿No? No, Inge. Bueno, entonces voy con la descripción. Ya vi, bueno, voy con esta parte. Bajada de agua fría con un diámetro de 3/4 de pulgada. Este diámetro va a llegar hasta la planta baja, primera planta y segunda planta. ¿Sale? Entonces, el tubo va a ir bajando, lo debemos de bajar por un lugar desde el cual nosotros podamos ocuparlo para los dos baños, tanto el de la planta alta como el de la planta baja. Entonces, ¿cuál sería un lugar viable para bajarlo? En este punto, estamos hablando del eje cercano al A7, cerca del A7. Entonces, aquí vamos a tener nosotros una T, ¿cómo se llama? Una T de manera vertical, es decir, vamos a ver circunferencia, un traslado, ahí está. Es una T y recuerden que esta es bajada de agua fría en un diámetro de 3/4 de pulgada. Aquí mismo nosotros ya vamos a colocar un símbolo de reducción, pero hasta ahí lo voy a dejar, porque ahorita vamos a ver qué va a pasar con cada uno de los baños. Voy con esta sigue siendo de 3/4 y hasta dónde va a llegar. Va a llegar hasta la primera planta, donde también vamos a hacer lo mismo. En el mismo punto, aquí, recuerden que ahora sí va a ser un codo hacia arriba. Por eso estoy dejando el espacio vacío. Codo hacia arriba y hasta aquí llegamos. Bajada de agua fría y diámetro 3/4 de pulgada. Solo que el codo no va a ir para acá, sino que va a ir hacia el lado izquierdo. Entonces, vacío. Lo voy a poner en la parte interna solo para que lo puedan observar bien. Esto debería de ir ahí, ahí está. Y aquí vamos a tener nosotros una reducción. Ahí está. Entonces está bajando precisamente en este punto para ser exactos, pero yo lo estoy representando acá para que lo podamos observar. Ahí está. Mirando hacia arriba porque ya es la posición que va a tener. Y ahora toca dar aguas a este baño. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o pregunta. Inge, Mande. bueno, hemos encontrado en trabajos ya para remodelación que las bajadas son de media. ¿Qué pasa en esos casos? No sé si alguna vez les ha pasado que de repente entras al baño y le bajan, por ejemplo, a la taza, a una taza, y tú sientes que de repente solo te llega agua caliente a la regadera. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Solo en el lavabo. O que de repente alguien lava las manos y tú te estás bañando y de repente sientes agua caliente en el baño, en la regadera.
¿Alguna vez les ha pasado eso? Es por eso, porque el diámetro fue pensado para una cantidad de unidades muebles, no para todas. Ah, ya. ¿Sale? Gracias, Inge. Ok, bueno. Otra determinación de las tuberías, ya vimos la de la bajada, ahorita vamos a ver las demás bajadas, pero todas las demás tuberías, si es una tubería de distribución, es de 3/4, como lo vimos, una tubería de una bajada es en cierta manera una de distribución. Una tubería para entrada y salida de un calentador, normativa 3/4 de pulgada. Tuberías de utilización va a depender, puede ser de media o de 3/8. Va a depender mucho para qué son. Y aquí está una tabla que lo puede indicar. Si es una tina, ocupo tuberías de 12.7, está en centímetros. Cuando ven 1.27 se refiere a media pulgada. Una tina, tanto en agua fría como en agua caliente, media pulgada. Una taza se puede poner hasta de 3/8. Por eso dice 0.903. Aquí cuando hablan esas son de 3/8 de pulgada. Y cuando ponemos 1.27 centímetros de media pulgada. Una taza, media pulgada. ¿Por qué dicen agua caliente y agua fría? Lo están poniendo de esa manera por el bidet. Recuerden que el bidet igual ocupa agua caliente y agua fría. Una tarja, media pulgada, lavabo, puede ser de 3/8 o media pulgada, ahí no hay tanto problema. Cuando hablemos de una tarja, una lavadora, media pulgada en todos esos sentidos. Para que quede un poquito más claro, vamos a ver un par de videos. ¿Se escucha, jóvenes? Sí. Inge. Ok. Instalación hidráulica. La instalación hidráulica. La instalación hidráulica es responsable del abastecimiento de agua potable a todos los muebles que lo requieran. Los materiales utilizados para esta etapa son el fierro fundido, cobre, PVC, CPVC y el PPR. En este video utilizaremos tubería de PPR o polipropileno. Paso número 1. Identificar toma de agua. Es necesario conocer la ubicación de la toma de agua. Después del medidor, debe de haber una llave de globo y otra de nariz. Paso número 2. Localizar ubicaciones de los muebles. Para esto nos apoyaremos del proyecto, es decir, el plano donde vienen localizados los muebles que requieren abastecerse de agua. En el caso de otras construcciones, el baño y la cocina deben construirse cercanos entre sí. Esto para que toda la tubería corra en un mismo muro. Esto evitará mayores gastos. Paso número 3. Llevar la tubería de la toma al tinaco. El tinaco debe ubicarse en la parte superior de la casa, 50 centímetros por encima de la losa de azotea y a 2 metros por encima de la regadera. Esto para asegurar la presión. Antes de que el agua entre al tinaco, se debe de colocar una llave globo para controlar su alimentación. La tubería de entrada es de 13 milímetros de diámetro y la salida hacia los muebles de 19 milímetros. Además de contar con una llave de globo. Debes de tomar en cuenta la ubicación de tinaco en la azotea, pues el peso del agua contenida en el tinaco es un factor muy importante a considerar en el armado de la losa. Paso número 4. Calentador o boiler. En caso de utilizar calentador, este deberá ser ubicado en un lugar abierto, nunca dentro de la casa sin ventilación. Deberá contar con una válvula de seguridad. Del calentador sale la tubería de 13 milímetros de diámetro hacia aquellos muebles que requieran agua caliente. Paso número 5. Salidas de muebles. Para el excusado, la tubería de alimentación viene desde la bajada del tinaco y se debe de reducir de 19 milímetros a 13 milímetros. La de 19 milímetros, jóvenes, es 3/4 de pulgada. Si se dan cuenta, la bajada que acabamos de proponer es de 3/4 de pulgada. Y ya para los diferentes elementos ya vamos a ir saliendo en media pulgada o 13 milímetros.
La salida se localiza en el muro posterior al excusado a 38 centímetros de altura. Los muros se deberán ranurar para alojar la tubería. Para la instalación del lavabo, la tubería de alimentación viene desde la bajada del tinaco y del calentador y se debe de reducir de 19 milímetros a 13 milímetros. La salida se localiza en el muro posterior del lavabo a 79 centímetros de altura. Los muros se deberán ranurar para alojar la tubería. Para la instalación de otros muebles, las alturas de las salidas son: para la regadera, llaves a 1.37 metros de altura y la regadera a 2 metros de altura y diámetro de 13 milímetros. En el caso de la tarja, salida a 90 centímetros de altura y diámetro de 13 milímetros. Finalmente, para el lavadero, salida a 90 centímetros de altura y diámetro de 13 milímetros. Con esta información, ya puedes hacer la instalación hidráulica de tu casa. Si crees que hemos dejado de lado algún otro paso importante, no dudes en escribirnos. Precisamente el método que vimos el día de hoy se llama método Hunter, el que utilizamos unidades mueble para poder reconocer cuánto requerimos. Aquí ocupamos los mismos valores que aparecen acá, entonces para poder trabajar con ellos. Aquí nos dijeron claramente que el tubo con el que venía bajando el agua era de 25 milímetros. Antes de llegar al tinaco, se convierte en, al calentador, se convierte en 3/4, podemos decir 19 milímetros.
No sé, jóvenes, si alguien tenga hasta acá una pregunta. Bueno, salimos entonces de nuestra bajada, como lo dijimos, de 3/4 por este tipo. Depende mucho cuántas bajadas vamos a colocar. Entonces vamos a colocar nuestra línea. Ahí está. Pregunta, ¿de qué lado va el agua caliente y de qué lado va el agua fría? La frío creo que va en la mano derecha, caliente en la mano izquierda. Precisamente, la mano que más ocupamos mecánicamente es la derecha y con la que normalmente abrimos las llaves son la derecha, por eso normalmente hay que colocar la agua fría del lado derecho. La que menos ocupamos es la mano izquierda, entonces el agua caliente del lado izquierdo. Eso es una normativa ya existente, entonces para que tengan cuidado. Entonces viene la tubería. Recuerden que esa tubería va a tener, como lo vimos en la imagen, va a tener unas T's hacia arriba. Esta línea ya es una línea de punto. Esta línea de tubería es línea punto para denotar que es agua fría. Ahí está. Aquí voy a colocar la primera T. Ahí está. Esta T es para la regadera. Aquí voy a colocar la segunda T, que es para la taza. Y aquí vamos a colocar la tercera T, que es para el baño. Estas T's, ¿en qué van a salir? Después de la T va a tener una reducción y la salida de la tubería va a ser en este caso ya toda esta línea va a ser de media pulgada, diámetro media pulgada, y pues va a ser todo media pulgada y media pulgada, tanto para el lavabo, la taza y para la regadera. Pero ¿con qué distribuimos? Con 3/4. Y ahí quedaría el baño de la planta baja. En el caso del baño de la planta alta, vamos a hacer un sistema muy parecido. Traemos la tubería de este lado. De aquí vamos a tener que hacer una L para poder llegar hasta este otro lado. Aquí tiene que haber un codo. ¿Sí? Y voy a denotar que es agua de agua fría. Ahí está. ¿Cómo denoto que es tubería de agua fría? Poniéndole un puntito, pero primero voy a colocar los codos, las T's que me van a servir. Aquí voy a colocar la T que me sirve para la taza. La T que me va a servir, en el lado equivocado, la T que me va a servir para la regadera. Sigue la tubería. Aquí, al ser dos, podemos sacar una sola salida, y de ahí con 2 coflex lo podemos unir, pero yo no lo voy a denotar en este caso de esta manera, lo voy a hacer de manera tradicional, una T para uno y una T para otro. En este caso sería una T y un codo. Recuerden que la T, esto es lo que estoy denotando. Ahí está. Tubería de toda esa salida, media pulgada, diámetro media pulgada. No olviden que es agua fría, entonces recuerden que es línea punto. Solo con un punto en el centro, todas las líneas deben de estar separadas o segmentadas de manera constante, es decir, del mismo tamaño. No debe de haber una más grande ni una más pequeña. Ahí está. Y yo ya tengo de este lado la parte de la derecha. De la misma manera voy a hacer el otro baño y también la cocina que está en la planta baja. Si se dan cuenta, jóvenes, se vuelve un trabajo, por eso es importante diseñar de una manera donde no tengamos tan distantes los baños, porque aquí en este caso, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora para ser exactos? No es que tendríamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular lo que sería nuestra siguiente bajada. La siguiente bajada va a estar colocada para el otro baño. Los otros baños están en el eje. Bueno, el baño de la planta alta está colocado en el eje, no me ayuda mucho ese tamaño, entre D y E, no, perdón, entre D y E, prácticamente en E,
E5, 6. E5, 6. Y ahí mismo voy a bajar para la cocina. Entonces, la otra bajada debe estar colocado en E entre 5 y 6. Es decir, que ahora la otra bajada, aquí voy a tener yo dos bajadas. Significa que aquí no voy a tener un codo, sino voy a tener una T. Ahí está. Voy a tener una T. Voy a borrar estos datos para que los voy a colocar de frente. En plantas altas no es recomendado mandar tuberías así entre pisos. En losa no hay tanto problema porque pues, se puede ver en la parte superior, pero entre pisos no conviene porque si hubiera una fuga por cualquier cosa, inclusive pasa por un movimiento sísmico, podríamos generar algún problema. Oiga, profe, ¿puedo volver a Mande. repetir esa parte? Se trabó mi internet. Ok. Que no deben de colocar tuberías que vayan que vayan entre pisos porque si hubiera, por ejemplo, un movimiento y por ahí un problema de filtración, generarían algún problema. Entonces, traigo la tubería y aquí tendríamos nuestra otra bajada. Esta otra bajada, voy a poner aquí el codo hacia abajo. Ahí está. Recuerden que tengo que denotar qué tipo de tubería es. Línea punto. No sé si me escucharon al principio, pero les pregunto, jóvenes, ¿cuánto es el tramo de tubería más largo que hay? 6 metros. 6 metros, gracias. Sea CPVC, PVC o de cobre. Entonces, en este caso que tengo 10 metros, a fuerzas tengo que bridarlo. Es decir, en algún momento de esto, debo de colocar la brida. ¿Qué significa? Que aquí terminó un pedazo de tubo y va el otro, ¿sale? Porque ya no ajusta. Bueno, entonces, ahí está mi tubería. Ventaja, diámetro que se ocupe en el agua fría, es el diámetro que van a ocupar en el agua caliente. Diámetro que se ocupa, repito, en el agua fría, diámetro que se ocupa en el agua caliente. El calentador no genera presión para nada, nada de presión. Toda la presión lo genera la altura, bueno, la energía potencial que genera por la altura del tinaco es la que vamos a ocupar. Y para esta segunda bajada de agua frías, para esta bajada de agua fría, número 2, ahora, ¿qué le debemos de calcular? Tenemos que pensar para este caso un baño en la segunda planta y ¿qué cosa? Tendríamos que pensar en el fregadero de la cocina, en el lavadero lavadero de ropa, la lavadora y un grifo para poder ahora regar el jardín trasero. ¿Sale? Repito que tendríamos que pensar baño completo en la planta alta, fregadero de trastos, lavadero de ropa, lavadora y un grifo. ¿Sale? Pero eso, jóvenes, les va a quedar a ustedes de tarea. Bueno, ya teníamos por acá una bajada. Vamos con la bajada número 2. Si me pueden ir apoyando con lo que les dije que recordáramos. Tenemos un baño completo. Elevado. En la planta alta son 6 unidades. Tenemos un fregadero de trastos, lavadero de ropa, lavadora y debemos de poner aparte un vertedero. Siempre agreguen, jóvenes, vertederos porque pueden servir siempre. ¿Sale? Bueno, entonces, Miguel, mande. y en la parte de donde está el estacionamiento no va a quedar otro grifo por si Ya, lavan carro. ya había dejado uno del lado del jardín, no sé si te acuerdas. Ah, ya. ¿Sí te acuerdas? Que había Sí, dejado sí, sí. solo, eso sí es verdad, no lo he trazado, eso sí es verdad, gracias. Dejé uno calculado del otro lado y lo voy a regresar. Aquí está, mira, había dejado acá, mira, un vertedero pensando, pero para ir por usar el jardín. Lo voy a dibujar, eso no lo tracé. Entonces voy con los cálculos, fregadero para trastos es 2. Lo voy a marcar con cuadritos. Ya requiero, ¿qué cosa más? Requiero, el baño ya está completo, le quiero el lavadero y lavadora, son 3 y el otro vertedero 3. Entonces, fregadero 2, ropa 3, lavadora 3, vertedero 3. ¿Cuánto nos da, jóvenes, en la suma? Si me pueden apoyar. ¿18?
no, 17 no. Sí, 17. $17 unidades mueble. Lavadora, lavadero de ropa y vertedero va 9, 2 con el fregadero de trastos, vamos 11 y 6, 17. Hacemos el mismo cálculo para la segunda bajada. ¿Me pueden apoyar, jóvenes? ¿Cuánto les da? 1.36. 0.08, 1.36. 36. La velocidad no cambia mucho. Pueden ustedes incluso tomar como un valor constante 6.2. Puede ser para todos una constante pensando en que tengamos los 2 metros. Si no tenemos 2 metros, porque hay muchos lugares no le colocan 2 metros, hay que hacer el cálculo. Esto es si tenemos por lo menos 2 metros entre el tinaco y la regadera, que es lo mínimo que se pide, pero en algunos lugares no se hace. Cálculo de la bajada de agua fría, si me hacen favor, ¿cómo quedaría entonces? Sería 1273. 1273.2 por 1.36 y todo esto entre 6.26. Igual. Y al final, por supuesto, su raíz. ¿Cuánto les da, jóvenes? $6.64. 16, ¿cuánto? 16.63. Gracias. Otra vez sin milímetros. Entonces, como en el primer caso que nos había dado 3/4, porque de 3/4 es 19 hasta 18 pulgadas, 18.4 pulgadas, igual va a ser de 3/4. Entonces, vamos con nuestro plano. Primero vamos con la planta de techos. Aquí vamos a ver que es un diámetro de 3/4. Toda esta tubería con un diámetro de 3/4 de pulgada. Ahí está. Entonces llegamos primero a la planta alta. Tenemos aquí la bajada. Aquí la bajada lo vamos a hacer con un juego de codos. La bajada lo más recomendado es que estuviera de este lado. Ahí está. Y esto haga el recorrido ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Es una T. Recuerden, mano derecha. Aquí va a quedar el espacio vacío. Mano derecha y el espacio. Recuerden que la taza es el único elemento que solo lleva agua fría. Todo, incluso la lavadora lleva agua caliente. Es una T porque recuerden que la tubería va para arriba y aquí es un codo. Entonces, todo esto venía que la bajada de agua fría era en un diámetro de 3/4. Mande Se quedó en su pantalla de cálculo. Jóvenes, avísenme. ¿Ya lo logran ver, jóvenes? Ya. Ya, repito, por ahí. Bajo por la esquina por donde esté el lavabo, en un diámetro de 3/4, como lo vimos en el cálculo, una reducción. Esta reducción es de 3/4 a media pulgada. En media pulgada le dejamos para el baño, en diámetro de media pulgada le dejamos para la regadera y en un diámetro de media pulgada queda para la taza. No olvidemos que esta tubería se denota con línea punto. Aquí tengo un codo, por eso lo marqué. Es línea punto, línea punto, línea punto y línea punto. No solo las salidas, sino también los tramos de tubería se denotan. Ahí está, diámetro de media pulgada. Ese sería para la planta alta. Ahora voy para la planta baja. Ahí está. Nada más me doy cuenta en qué eje salí. Salí en este punto. Ahí está. Salí en este punto. Ahora sí voy a colocar aquí un codo hacia arriba. Por eso, porque lo estoy viendo, debe quedar mirando hacia arriba. Ahí está.
Vamos a tener una tubería. Esa tubería pues va a ir hacia dónde, hasta allá afuera. No me deja seguir la misma línea, ahí está. Entonces, y por el piso va a viajar esta. Bueno, entonces vamos a ir denotando. Recuerden, mano derecha. Entonces, la bajada de agua fría se dio en un diámetro de 3/4 de pulgada. Ahí está. Una T para poder descargar para el fregadero de trastos. Aquí vamos a colocar un juego de T's y con codo. Un juego de T con codo. Por eso la denotación con una flecha. Como tengo la pared aquí no me ayuda, pero voy a colocar esta para allá la flecha. Recuerden, jóvenes, que esto se hace para poder indicar que tenemos un juego donde vamos a sacar una línea más. Nuevamente aquí un juego de codos. Hacia adelante. Ahí está. Y por supuesto que aquí vamos a tener una salida de media pulgada. Salida de media pulgada. Entonces, aquí en este punto, antes de la T, yo pondría ya aquí una reducción. Es decir, pasando el lavadero, podría una reducción. La reducción únicamente aplicaría para los elementos de afuera, teniendo en cuenta que realmente para todos estos elementos no tendríamos mayor problema. Aquí voy a poner la reducción. Ahí está. Nuevamente esta reducción va de 3/4 a media pulgada. Ok, y acá nuevamente igual, codo hacia arriba, salida de media pulgada para un grifo, para que nos pueda servir como vertedero. Falta que yo dibuje el del otro lado. Línea punto, línea punto, línea punto, diámetro media pulgada. No olviden, jóvenes, que aparte de estas tuberías, debo de indicar, ¿dónde me hace falta? Me falta la de aquel lado. También el tamaño de los elementos que vamos a ocupar, porque después de eso es lo que vamos a contar para poder hacer el cálculo de cuantificación. Aquí me hizo falta. Aquí en esta bajada yo iba a sacar una T. No iba a ser un codo, esta iba a ser una T. Y con un diámetro de media pulgada, pero este es para el otro grifo que tenemos. Y ahora sí, jóvenes, ya tengo la instalación en agua fría. Tanto de un lado como del otro. Ocupamos 2 bajadas por la situación que tenemos bastante larga entre uno y otro. No sé si tengan alguna duda o pregunta.